Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, pues seguimos con la colección de Envía a mi pueblo. Nuestra sección se llama Mi hijo, mi primogénito. Chicas, ¿nos pueden decir un poquito resumido de qué se habló en el último episodio, por favor? No te podemos decir. No. Bueno, pues hablamos en el episodio pasado sobre pues estos temores que Moisés tenía y que él pues constantemente le repetía a Dios, no le contestaba en base a lo que pues Dios le estaba diciendo, y él pues siempre tenía pues algo que decir, ¿no? Un miedo, se lo presentaba y pues Dios le decía, pero pues yo voy a ir contigo, y él pues así seguimos en esta situación, ¿no? Sí. Me acuerdo de En esta discusión entre comillas, porque pues en realidad no era discusión, ¿no? Ajá. El Señor le mandó a Moisés, ¿no? que fuera a Egipto para rescatar a su pueblo de la esclavitud. Y él tenía temores, ¿no? Pero el Señor estuvo pacientemente recordándole, ¿no? Que él estaba con él y que él que no era Moisés el que iba a hacer las cosas, sino Dios a través de él, siempre recalcándole amorosamente una y otra vez, ¿no? Hasta que llega un momento en el que le dice, ya te dije. Sí, pero eso es lo que me queda marcado. Sí, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo, pues cómo se cumple esta parte, ¿no? Que donde Dios dice que de lo débil y menospreciado, o sea, que Él va a elegir lo débil y lo menospreciado. Entonces, Moisés, no sé, si alguno hubiera querido elegir a alguien de manera lógica, hubiera escogido a una persona que pudiera hablar bien, que fuera seguro, que fuera esto. Pero una vez más, ¿no? Se cumple esta cuestión de no eres tú, soy yo en ti. Y también me recuerda, ¿no? Algo que va a pasar mucho más adelante, pero me recuerda también cuando Dios aplica una norma similar con Gedeón, cuando le dice, no, llévate a cierto número de hombres para que no se diga por mano de Gedeón o por los ejércitos, yo conquisté tal cosa. O sea, que a ellos les quedara muy claro, perdón, que había sido Dios el que los libertó. Y actualmente pues se me viene a la mente, ¿no? Como otra situación que pues que nos encontramos viviendo, y este conflicto pues que se desató el 7 de octubre, como pudieron ver en una sección que les apareció hace una semana más o menos, pues cierta nación cercana a la nación de los judíos atacó este 1 de octubre, los atacó con más de 190 y tantos misiles, con la única finalidad de destruir a la nación, y de provocar que la cúpula de hierro, digámoslo así, se trabara, porque entre más misiles les lancen, puede llegar un momento en el que, digamos, sé que hay otras formas de decirlo, pero es la manera como yo lo comprendí, puede provocar que el sistema se trabe. Pero de acuerdo a lo que he estado leyendo, tienen 3 sistemas: la cúpula de hierro, la onda de David y una que se llama la flecha 3, y cada una va dependiendo del, cumple una función, ¿no? Dependiendo del tipo de misil que les lancen. Pero esto, ¿por qué se los estoy diciendo? Nosotros pudiéramos pensar, no, pues son por esas herramientas que están librando la guerra. No es por eso. O sea, y muchas veces, tristemente, he leído comentarios donde la gente que, supongo yo que muchas de esas personas son incrédulas, pues le dan la gloria a la cúpula de hierro o a la flecha 3 o a la onda de David, cuando sabemos que no es eso. O sea, es Dios protegiéndolos, es Dios cuidándolos. Pero si alguno de ustedes tiene algún otro dato diferente, les pido que nos lo digan, por favor.
nada más sí algo, no, lo único que no aceptamos son comentarios antisemitas, eso sí, la verdad, así como los vemos, los eliminamos, ¿no? Entonces, no, eso sí no tienen cabida. Pero tengo entendido que una de las preocupaciones a nivel mundial, que sabemos que las naciones pues en realidad no están preocupadas por eso, pero vamos a decir que una de las preocupaciones a nivel mundial es porque supuestamente el ejército de Siria tiene mayor número de soldados que los soldados judíos, y tiene mayor número de, no recuerdo si eran tanques o armamento que el armamento que puede tener Israel. Y esto, cuando yo escuché este dato, que lo escuché de naciones que por lo pronto están a favor de la nación de Dios, yo me quedé, híjole, pero el Señor me trajo a mente esta parte, o sea, que Israel, siendo un país tan pequeñito, porque son un país muy chiquitito, que lo recorres en horas, puedes recorrer todo el país, creo que como en 4 o 5 horas lo puedes recorrer a lo largo y en menos lo recorres a lo ancho. Como teniendo menos cantidad de soldados, es un ejército que está considerado muy fuerte, y no hay otra explicación, sino que Dios está con esa nación. Hegel tiene una frase que a mí como creyente me gusta bastante, pero porque la tomó pues desde el punto de vista del Señor, que dice que la historia puede explicarlo todo, menos al pueblo judío. O sea, no, es como que dices, pues, ¿cómo? O sea, porque no hay, humanamente hablando, no hay una razón, como lógica para que un pueblo que ha pasado por tantas situaciones se encuentre vivo y esté más vivo que nunca, así como lingüísticamente hablando, y esto yo lo digo ya ahora sí como lingüista. No hay explicación lógica para que una lengua que era considerada ya muerta haya podido revivir y se encuentre más fresca que nunca, ¿no? No hay explicación. Y la única explicación es Dios, o sea, no hay otra explicación. Sí, ahorita retomando un poquito con lo que decía Abril, ¿no? Esto de Gedeón también, ¿no? Recuerdo la parte donde pues en la palabra nos dice que él mismo decía, soy el más pequeño, todas estas cosas, ¿no? Y pues es ahora viendo, ¿no? Como en esta nación, y también recordando a Moisés. Entonces todas estas, bueno, en mi manera de haberlo percibido antes con otras personas que no creen lo que nosotros creemos, que no son creyentes en Jesucristo, pues muchas veces al ver todas estas cosas o maravillas, pues realmente quien no quiere creer a veces hasta se frustra, ¿no? De cómo no puede entender y buscan tantas explicaciones, su cara hasta les cambia, ¿no? Entonces podemos entender, yo creo que solo una mínima, muy milésima parte, no sé, de algo como esto que vemos a través de la palabra, que Dios va a seguir con su plan, que Dios va a seguir con su propósito arriba y de quien sea, porque a final de cuentas Él está arriba de todos, Él es el que tiene poder, Él es el que está llevando a cabo las cosas y no nosotros, ni aún los grandes hombres de Dios como lo podemos escuchar, no es por ellos, sino por Dios mismo, ¿no? Sí. Sí, entonces, pues bueno, aquí vemos esta situación, o sea, como les mencionábamos, ¿no? Pudo haber, no sé, humanamente, pues uno hubiera pensado, no, pues va a agarrar al más elocuente de los hombres, o al más, y no es así, o sea, así como Dios elige a una nación sumamente pequeñita, así también es lo mismo con nosotros, ¿no? Y como bien dice él, la Biblia, o sea, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, para que tengas de él memoria? O sea, en realidad no somos nada, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Vamos al Éxodo 4:20, chicas, del 20 al
al 22, por favor. Éxodo 4:20 de la Reina Valera, 1960. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Chicas, ¿algo que les haya llamado la atención? Pues esta última parte donde pues Dios es muy puntual, ¿no? Que le dice, y vas a decirle a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. No cabe duda. Sí, ¿no? Y aquí pues podemos ver algo bien interesante, porque en uno de los evangelios, y otra vez aquí les va a aparecer la cita, si mal no recuerdo es en el Evangelio de Mateo, donde se hace alusión al Antiguo Testamento, donde dice expresamente: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, en esta parte de Egipto llamé a mi hijo, se está refiriendo, en el Antiguo Testamento tiene doble significado. Por un lado, está hablando de la nación como tal, es decir, de Egipto la está llamando para que vaya al desierto y adore a Dios, pero también les está revelando al mismo tiempo a su pueblo, le está revelando esta llegada del Mesías. Y está bien interesante cómo cuando recordamos lo que fue el nacimiento de Cristo, digámoslo así, ¿no? Sufre esta persecución por parte de las autoridades en su tiempo, que en realidad sabemos, y como creyentes en eso debemos de estar bien atentas, ¿no? Y otra vez, sorry que me refiero al conflicto que estamos atravesando, debemos de estar bien atentas a que nunca se ha tratado de política, nunca se ha tratado de geografía. Es un plan satánico para tratar de destruir a la nación, así como es y fue un plan satánico para tratar de destruir al Mesías. Y ahora este plan satánico para tratar de destruir a una nación, ¿por qué? Tú dirás, pues si ya vino el Mesías, ¿cuál sería el punto, ¿no? de que Satanás estuviera sobre esa nación? Te recuerdo que Yeshua va a regresar. ¿Y a dónde crees que va a regresar? No va a regresar a ese lugar que malamente llamamos como el Estado de Palestina. Revisen de verdad sus datos, métanse a cuestiones históricas. No existe algo llamado así. No va a regresar ahí, no va a regresar a China, no va a regresar a México, no va a regresar a los Estados Unidos. El Señor pone por primera vez sus pies ahí, hablando en su humanidad, pone por primera vez sus pies ahí, y cuando regrese va a poner sus pies humanos por primera vez ahí. Cuando el Señor ascendió a los cielos, el Señor puso, vamos a llamarlo en ese periodo, el último lugar que pisó fue esa tierra, y el Señor va a regresar a esa tierra. Entonces, la nación judía se tiene que enderezar, así como todas las demás naciones nos tenemos que enderezar. El Señor va a traer juicio sobre todas las naciones, sobre todas. Y la primera cosa sobre la cual el Señor va a traer juicio va a ser: 1, ¿aceptaste a mi Hijo amado? ¿Sí o no? Nación, ¿qué postura tuviste con Jesucristo? Pues ya cada nación a nivel general sabrá, ¿no? Si implementó políticas en contra del Evangelio, si todo eso el Señor lo va a juzgar, y nos va a juzgar de manera individual, porque la salvación es individual.
bueno, aquellos que no hayan recibido a Cristo, pues van a recibir el juicio. Nosotros como creyentes de ese tipo de juicio no tenemos nada que temer, pero nuestras obras sí van a ser probadas por fuego, esa parte sí. Pero otra de las cosas que el Señor va a tomar en cuenta, y esto lo puedes leer en esta cita, es qué posición, en segundo lugar, qué posición tomaron las naciones en contra o a favor de Israel. Y esto no está a discusión, esto no lo digo yo. O sea, no es porque diga yo, no, pues de seguro, la Abril y que... No lo digo yo, no lo dicen ellas, no lo dice ningún creyente, eso lo dice la Biblia. El Señor va con esas naciones que guerrearon en contra de Israel, el Señor va a luchar en contra de esas naciones. Así de importante es para el Señor su nación, no por otra vez recalco, no por la nación misma, no porque esa nación sea especial por sí misma, esa nación es especial por aquel que la escogió, que es Jesucristo. Entonces, vemos aquí un inicio de querer aniquilar y vemos ahorita que ya estamos en el inicio de los finales, vemos otro inicio de querer aniquilar. ¿No? Entonces, vemos esta parte también aquí con Moisés. Chicas, ¿algo que quieran añadir aquí porque ahorita voy a hacer con lo de mi primogénito? Pues nada más me acordaba ahorita que decías de Mateo, que en esta parte que a veces no, bueno, no sé, ¿verdad? Esta parte de esta situación espiritual, cuando Dios mismo pues les avisa, ¿no? A los hombres sabios que menciona la Biblia, precisamente porque Herodes iba sobre Jesús. Lo dice, me parece que en 2 ocasiones. En inglés menciona una palabra que dice que les advirtió de forma divina. Entonces, pues es algo que volvemos a lo mismo, ¿no? No podemos tener explicación, pero a final de cuentas cae todo en lo mismo, ¿no? En la verdad de Dios. Sí, es en esta situación, ¿no? Donde vemos, ¿no? Que el Señor va a cuidar de los suyos, ¿no? A final de cuentas. Ok, ahora con esto del primogénito, ¿pueden leerlo por favor otra vez? ¿Cómo es? Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ok, aquí vemos, bueno, antes algo que se me olvidó mencionar, ¿no? La palabra maravillas, no, en este caso no la vayamos a tomar como, wow, miren, ¿no? A veces es algo maravilloso. No, en este caso la palabra maravillas en su sentido, pues más, ¿cómo se puede decir? Más primitivo, no significa eso de, ay, mira, qué hermoso, ¿no? Qué emoción. La palabra maravillas está relacionada con la palabra milagro, pero también está relacionada con algo, con un evento que te causa horror. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a estar viendo las 2 caras de la moneda. Lo que para los israelitas va a ser un wow, mira lo que nuestro Dios está haciendo por nosotros para salvarnos. Al mismo tiempo también a ellos les va a dar nota de lo impactante que es Dios, de lo que Dios puede hacer. Y para los egipcios, todas estas situaciones van a ser un horror. Es algo que es maravilloso, no lo debemos de tomar como hoy en día de que es bonito, no se está refiriendo a eso. Se refiere a milagros, pero son milagros tan asombrosos que te causan horror, te causan pavor, y ese va a ser el caso de los egipcios. Ahora, en el 22, cuando dice mi hijo, mi primogénito, déjenme nada más me sitúo aquí es el 4:22, ¿no?
Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. En el 23, chicas, ¿qué más dice? 4:23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ok. Esto les remite a algo que haya ocurrido en el pasado con Egipto. ¿A quiénes? Todavía no. A los niños, ¿no? Ajá, a los ok, bebés. ok, Sí. Sí. Ok, a los bebés. Ajá. Debemos entender que de manera cultural, los primogénitos es un tesoro. Siempre han sido muy especiales, siempre han. ¿Por qué? Porque, aquí les va a aparecer. Los primogénitos, y más en culturas como esta, la que estamos viendo, tenían ciertos privilegios porque eran los hermanos mayores, eran los que iban a continuar con el linaje, con la línea del papá. Y en el caso de la cultura israelita, se les otorgaban muchísimas bendiciones porque eran los que seguían del papá, ¿no? Entonces, pero esto no era algo que se hiciera por ellos mismos. Toda esta bendición de los primogénitos, etcétera, etcétera, era un reflejo de lo que, de esta cuestión entre Dios y su Hijo Jesucristo y su Hijo Yeshua. Jesucristo es el primogénito de Dios y aún todavía más es el unigénito. No hay otro que sea igual a Dios, no hay otro que sea Dios mismo encarnado, y eso es lo que es Jesucristo. Chicas, si podemos ir a el libro de los Hebreos, por favor. Ahorita les digo en qué. El capítulo 1 del 5 al 14, por favor. Hebreos 1 del 5 al 14. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, aquí vemos, y esta parte se me hace bien bonita, porque en este libro el Señor nos está recalcando la importancia que tiene su Hijo Jesucristo, su primogénito. Sí, el Señor tiene un orden, y los primogénitos son preciadísimos. La bendición hacia los primogénitos es una bendición, o era una bendición sumamente codiciada por los primogénitos. Tenemos casos como el de Esaú, que vendió su primogenitura por un guisado, por un plato se cree que eran lentejas. Y en este caso el Señor nos está hablando de la importancia del primogénito, cuanti más la importancia de su unigénito, la importancia de su primogénito. ¿Cómo tiene el Señor Jesucristo supremacía sobre los ángeles, los principados, sobre toda
Su creación. toda la creación, porque a diferencia pues de todas las cosas creadas por Dios, Jesucristo no fue creado como tal. Aquí en el número 6 dice, chicas, por favor, en Hebreos 1:6. Hebreos 1:6. Ajá, dice, y otra vez, nada más que yo tengo otra versión, por eso. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. Nada más que en mi versión dice en la tierra, ¿no? Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ok, en esta parte hay como ciertas doctrinas, malamente, que dicen, ¿ves? O sea, Cristo no es Dios, Cristo es inferior, pero no se refiere a eso. Aquí cuando dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, se está refiriendo a cuando se encarnó, cuando se encarna en el vientre, digamos, cuando se entreteje en el vientre de la mujer, ¿no? En este caso es a lo que se refiere, y a mí algo que me llama mucho la atención es cómo el Señor sigue esta línea, o sea, su Hijo amado, su unigénito, es el primogénito, tanto de la resurrección como de entre los muertos, como de todo. Él tiene las primicias de todo, Él es la cabeza de todo. Y el Señor tiene un orden. Así como Él tiene a su Hijo amado eligió a una nación que va a sobresalir sobre todas las naciones. Repetimos, no por la nación misma, sino porque el Mesías la eligió. Porque lleva un orden, ¿no? En esta cuestión. Ahora, con respecto a lo que Dios le dice a Faraón más adelante, ¿no? Le dice, ya por mucho, ya te he dejado, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, mi primogénito, y no lo has querido dejar ir. Y ahora él dice, por lo tanto, yo, aquí que yo mataré, algo así dice, ¿no? Mataré a tu primogénito. En esta parte, pues es muy importante, ¿no? Porque aquí Dios te está diciendo, o sea, como no me quieres oír, Dios ya sabiendo lo que iba a ocurrir, entonces yo voy a tener que tomar acciones sobre tus primogénitos. Algo que me llama mucho la atención es cómo Dios, de muchas maneras, y eso lo podemos ver desde el inicio del libro de Éxodo, y si nos vamos más atrás, pues hasta más atrás, cómo Dios le estuvo mandando señales y estuvo dando testimonio por medio de muchos de los miembros de su pueblo a Faraón, para que entendiera que no nada más al Faraón que se encuentra en el poder en estos instantes, ¿no? De aquí del libro, sino a otros faraones, cómo les mandó señales, cómo les dio testimonio por medio de los habitantes de su nación, para que entendieran los faraones que estaban tratando con el único Dios sobre la tierra, y no lo entendieron, no lo quisieron oír. Y entonces Dios, pues, ¿qué va a hacer ahorita? O sea, ya le está advirtiendo de lo que va a hacer, de las cartas que va a tomar en el asunto. Y en el 21 me llama mucho la atención cuando Dios le dice que endurecerá su corazón, el corazón de Faraón. Esto, chicas, cuando ustedes han escuchado esto, que Dios endurece el corazón, ¿cómo lo entienden? Pues no es que Dios en sí lo endurezca, ¿no? Sino que, bueno, yo así lo entiendo, nos es dicha una verdad, y si yo le empiezo a buscar muchas explicaciones, no sé, mentalmente, fuera de lo que Dios dice, pues le voy a hallar una explicación o una justificación para no creer que lo que dice la Biblia es verdad, que fue milagro de Dios la forma en que nació Jesús,
que no intervino un ser humano, y voy a buscarle la manera, ¿no?, de justificar ese nacimiento para no creer, pero yo en mi decisión tomé eso para no creer lo que Dios dice. Y yo misma decidí no creer y endurecer mi corazón a la verdad de Dios. Así es como yo lo tomo. Sí, yo lo veo pues así un poco como dice Silvita, ¿no? En la parte práctica de mi cerebro. Es Dios me está mencionando algo, me está hablando de su verdad, entonces sea el tema que sea, ¿no? Pero yo elijo aferrarme a mis ideas, a lo que yo estoy creyendo, entonces yo elijo y rechazo. A la vez elijo lo mío y rechazo, entonces pues no va a tener el efecto que Dios desea, ¿no? De eso, ¿no? Con este entendimiento, pero porque en mi interior yo no deseo saberlo, no deseo escogerlo, estoy escogiendo esto, entonces es como algo automático, yo lo veo así. Sí, efectivamente, o sea, Dios no, Él no dice, ay, le voy a endurecer el corazón a fulano, perengano, porque luego a veces así se lee o se entiende, pero no es así, es una consecuencia. Toda la palabra de Dios, absolutamente toda, concuerda y lleva una hilación. No hay cosas que se contrapongan a la palabra. O sea, la misma palabra no se contrapone. Jesucristo lo dijo muy claro. O sea, una casa dividida no puede permanecer. Dios no puede estar en contra de sí mismo, decir una cosa y luego ya te digo otra, ¿no? Sino Dios es constante. Una vez más, Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Lo mismo que Jesucristo, porque pues es Dios encarnado. En este caso del endurecimiento de corazón es eso. Dios tiene leyes espirituales. ¿A qué nos referimos con esto? Hay dos cuestiones. ¿Está el lado de la luz o el lado de las tinieblas? No hay puntos medios. No hay puntos medios. Nosotras, una vez que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos dos naturalezas. Tenemos una naturaleza perfecta que es nacida del Espíritu de Dios y que esa no puede pecar, jamás puede pecar. Esa es salva por los siglos de los siglos, siempre. Pero todavía nos quedamos con esta antigua naturaleza y espero yo en Dios tener una lucha hasta la muerte, como nos menciona la palabra de Dios, a batallar con ese pecado hasta la muerte. Y esta naturaleza caída, caduca, viciada, diabólica, etcétera, esta se opone constantemente a la palabra de Dios y constantemente la está retando y constantemente muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el ser humano aún no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador? Lo único que podemos entender es que necesitamos a Dios, que estamos perdidos sin Dios y que hay un camino para llegar a Dios, un único camino que es Jesucristo. Pero si una vez que a mí alguien me testificó o yo leyendo en la palabra el Señor me está mostrando esta verdad, yo decido no aceptarla, no es como que me mantuve neutra. Con Dios no hay puntos neutros, porque aún hasta lo que el ser humano llama neutralidad, Dios lo llama tibieza, y Dios aborrece la tibieza. Sí, y eso, si Dios nos permite hablar de las iglesias, hacer una sección sobre las iglesias, hay una razón por qué con la Odisea utiliza esta imagen de si fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, porque se está refiriendo a un contexto cultural de la iglesia de la Odisea, así como con cada una de las otras iglesias obedece a un contexto cultural, y era porque ese mensaje iba dirigido en específico a esas iglesias y a las demás que lo escucharan, pero esa iglesia podía entender perfectamente a qué se refería Jesucristo. Entonces, con Dios no hay puntos medios. Entonces, si yo rechazo el evangelio,
yo automáticamente estoy aferrándome a las tinieblas, y así como la verdad de Dios me da un corazón de carne cuando yo recibo a Jesucristo, las tinieblas me endurecen el corazón. O sea, lo hacen de piedra, lo van endureciendo. Entonces, es lo que pasa con Faraón. Vamos a ver en el próximo episodio cómo Faraón le decía, no, pues, sí, ya entendí, ruega por mi pueblo y por mí ante tu Dios. Y luego cuando ya miraba que las cosas ya se habían calmado, vuelve a sus antiguas costumbres. Entonces, eso que hizo Faraón fue lo peor que pudo haber hecho, porque estaba aceptando la parte del milagro, y cuando una vez que se miraba favorecido, se regresaba a las tinieblas. Y eso pasa con los falsos creyentes, y eso incluso lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, por nombrar uno. Cuando uno de los personas que no podían caminar, es sanada por Jesucristo, y Jesucristo le dice claramente, ve y no peques más, y no cuentes esto. Y esta persona cae en pecados peores, y Cristo se lo encuentra en el camino, y Cristo le advierte, y ¿qué es lo que hace? Va y lo acusa. La palabra ya no nos vuelve a hablar de ese hombre nunca más, pero lo más probable es que no haya sido creyente, y esa persona endureció su corazón, no porque Cristo lo haya endurecido, sino porque él tomó la decisión de endurecerse, de rechazar esa verdad, ¿no? Entonces, chicas, ¿tienen algo que añadir? Sí, pues para finalizar. He hablado mucho hoy. En la parte en la que explicabas sobre esta parte del corazón, pues es meramente, ¿no? Como la actitud. Nosotros podemos decir que no lo estamos rechazando porque no estamos diciendo algo en contra de Dios, o porque no estamos haciendo cosas peores, ¿no? Pero la actitud del corazón es la que está rechazando el evangelio, es la que está rechazando al Señor. Y pues también, ¿no? Está la otra parte, ¿no? De que a veces pensamos que una persona o nosotros mismos podemos estar actuando de cierta forma, y es que nos puede garantizar ver la salvación de alguien, o decir estoy, no sé, haciéndolo bien por el Señor, pero vuelve el Señor a decirnos, ¿no? Y en esta parte donde recuerdo cuando pues David fue escogido, ¿no? Que Dios dice, o sea, no mires a su parecer. Entonces el Señor sabe lo que hay en el corazón, y pues con nuestro corazón, con nuestro interior, es que rechazamos o aceptamos. Y pues te invito, tú que estás viendo esta parte, a analizar qué actitud tienes delante de Dios para esto que has escuchado hoy, esto que has seguido escuchando. Si estás realmente teniendo una comunión con Cristo, si la tienes, si le conoces, si Él te conoce, y si estás tú como creyente, ¿no? en esta comunión con el Señor. Sí. Pues igual, ¿no? Recordarles, ¿no? Que la palabra del Señor no se contradice. Muchas veces racionalizamos, ¿no? Las cosas que dicen ahí, pero para justificarnos. Entonces, llevarlo siempre, si no has creído en el Señor, pues es una decisión espiritual, no es algo como dice la palabra que lo vas a entender. Humanamente no lo vas a poder entender, ¿no? Es simplemente creerlo en el corazón, y el Señor a través de su Santo Espíritu pues nos va guiando, ¿no? A toda verdad, y nos va convenciendo de quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Si no queremos creer, pues, o si no quieres creer, pues vas a hallar muchas justificaciones, vas a hallar muchas contradicciones según, pero es porque no quieres ver, ¿no? La salvación que el Señor nos da, que nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Es por eso, no porque la Biblia en sí se contradiga. Es todo. Ya nada más, pues, recordarles, mantengamos pues vigilancia, digamos,
vigilancia espiritual, estamos viviendo pues el principio de unas cuestiones muy complicadas. Jesucristo nos lo dijo. Y pues por otra parte, también pues recordarles que el principio pues fundamental por el cual el Señor nos mueve a hacer todo este proyecto es para alentarlas y animarlas a ustedes, mujeres creyentes principalmente, a que se mantengan analizando la palabra de Dios, porque ningún escrito, ningún análisis, nada, ni lo que les digamos aquí, puede sustituir la palabra de Dios. No hay como sentarse en calma, en comunión con el Señor y pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos diga cuáles son como las profundidades de su palabra. Y pues no sé, otra cosa que se me está olvidando. ¿No? Vayan a ver los episodios. Vayan a ver los episodios y la nueva sección que también ya se lanzó. Bien, nos vemos. Bye.